¿Esta es tu moto, Inma? Ajá. Aquí nos movemos todo el tiempo con la moto. Creo que te vas a subir sin casco. Aquí el casco no hace falta. Porque tiene viento, tiene olas, tiene río, tiene cascadas, tiene montaña. Es que, ¿qué más puedes pedir, no? Lo primero que hay que aprender es a soltar la barra. Y si me pasa algo, yo suelto, ¿no? Exacto. Nos vamos a ir a un lugar que se llama La Boca y vamos a hacer un poco de kite, ¿no? Chulo es que no somos iguales, es que ustedes no me aguantan. Las condiciones aquí son perfectas. Agua a plato y buen viento. Tenemos a Nina aquí. Nuestra vecina. Vecina, amiga, medio hermana. De todo un poco. Cotorra, langostino y camarones. Está muy fresca. No todos los días una come así, ¿eh? Qué bueno. Hay Qué pescadito, rico. langostinos, camarones. Buen provecho. Todo muy fresco está todo. No sabéis lo que os perdéis. Estamos en la calle principal del Callejón de la Loma, en la esquina para ir a las cuevas. Esto es el paraíso. Miren qué hermosura, el agua natural. La temperatura siempre se mantiene al mismo nivel, siempre es fría. Mi madre siempre me lleva cuando pequeña para enseñarme a nadar, ¿sabes? Aquí no viene nadie, no tiene acceso la gente. Sí, tiene acceso al público. Quien quiera puede venir a descubrirla. Y ahora disfrutar, a bailar un rato. Esto es lo que soléis hacer siempre. Música, bachata y vámonos. Sois bailarines. Sí, profesor de baile latino. ¿Cómo hay que bailar bien? ¿Hay alguna pausa? Sí, siempre en el 4 da la posa. Ahí, 1, 2, 3, posa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Atrás, con actitud. Gracias a ti también, Ari. Adiós, chicos. Es un campo de golf que se abrió en el año 75 y es uno de los mayores atractivos de aquí de la zona. Vemos absolutamente todo Puerto Plata, vemos la ciudad, vemos el puerto. El domo estaba concebido como fortaleza militar. Cuando se habilitó el teleférico para su uso turístico, se decidió poner un Cristo que protege a la ciudad de Puerto Plata. Cuenta la leyenda que Cristóbal Colón, cuando llegó, toda la loma estaba cubierta en grayumbos. Tiene una particularidad y es que la hoja, cuando florece, por la parte de atrás es blanca y con el sol se hace plateada y se veía la loma llena de brillos de plata y por eso la ciudad de Puerto Plata. La fortaleza de San Felipe, que era el fortín que protegía el puerto de ataques piratas, ese faro lo trajeron de Inglaterra, completamente de hierro, y es uno de los pocos que quedan en todo el Caribe de aquella época. Aquí tenemos cerdo asado. Esto es el clásico cochinillo, ¿no? Esto es toda la noche, lo llaman puerco en puya. Está muy bueno. Y se pasan toda la noche dándole vueltas, hacen un hoyo en la arena de la playa, lo llenan de la leña, ponen el puerco arriba. Yo creo que primero nos tomamos un agua de coco. El agua de coco es una maravilla de la naturaleza. ¡Qué bueno! No me dejo terra que tú lo quieres. El yum yum es una tradición dominicana de hace décadas. Vendían bloques de hielo grandes, es el granizado español de toda la vida, pero hecho al momento. Riquísimo. Me encanta, es súper dulce. Me recuerda a cuando tomábamos jarabe de pequeños. Paseo de Doña Blanca. Es un poco una apuesta de cómo vemos el futuro de Puerto Plata, que se recupere la arquitectura victoriana, que se ponga en valor lo que tenemos para que la gente lo comparta y vean algo diferente. ¿De dónde viene el nombre de casas victorianas? Vienen de la reina Victoria, de Inglaterra. Es un estilo arquitectónico que se desarrolló durante mucho tiempo aquí en Puerto Plata. Se fueron abandonando durante el tiempo muchas de estas casas
pero ahora afortunadamente pues se están recuperando en restaurantes, en bares. Estamos en el mejor hotel de toda la zona de Puerto Plata. ¿Nos veremos pronto en España? De vacaciones o cuando me jubile, pero mientras tanto, Ha sido claro un que sí. placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Espiros. A ti A también. vosotros. Nos vemos pronto. Seguid pasándolo bien. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao. Qué bueno. A ver, ¿y esto qué es? Tenemos mangú, tenemos queso frito, huevo. Que el mangú es el Es puré. el plátano hecho puré. Qué bueno. Los dominicanos comemos plátano casi todos los días. Aquí tenemos zipline, caballos, restaurante. Justo detrás de la montaña tenemos Damajagua. Y aquí lo que hacemos es traer turistas a que se diviertan. Esto es el Monumento Nacional Salto de Damajagua. Es el río Damajagua, que consta de 27 saltos. ¿Esta cascada cuántos metros tiene de altura? Tiene 5 metros. Sí se puede elegir o cascada o tobogán. Lo que tú quieras. Yo voy a saltar. Ahora tu turno, Manuel. Bueno, vamos. Quillo es un tipo de pescado que se da aquí en República Dominicana. Los primeros turistas que vinieron a la playa de Cambiazo fue los españoles, que venían en mucho allí. De la República Dominicana. Guau, ensalada. ¡Qué maravilla! Pues yo no me puedo resistir. El cuerpo me ¿No? pide empezar a comer Dale. un poco y a pegarnos un baño en la playa, Perfecto, vamos para allá. ¿no? Al ataque. A ver. A estas playas tú no accedes si no es en buggy. Qué guapos os habéis puesto, Ilie, qué bien volver a verte. Hemos llegado en el área donde rolan los cigarros. Y aparte de tener cigarros de diferentes países, también aquí hacen sus propios cigarros y se los venden a los turistas y a los locales. Vamos a entrar a la cava de puros. Aquí es donde tienen los puros controlados tanto en temperatura como en humedad. República Dominicana es un gran productor de cigarros a mano. Si uno se acostumbra a fumar puros muy caros, después le sale muy caro el placer de fumar cigarros. Aquí dominó y la pelota son los deportes nacionales. Y el que no sabe jugar a dominó no es dominicano. Ha sido un placer, familia. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Chao. En los barrios y callejones rompiendo los kitipones y tan. Estamos en el centro neurálgico histórico de la ciudad de Santo Domingo. El Parque Colón, catedral primada le llamamos, de América porque es la primera catedral que se construyó en el continente americano por los colonos españoles. Esto es típico en la zona colonial de Santo Domingo, jugar al juego de damas. Llegamos al mejor chicharrón dominicano de toda la ciudad. El chicharrón es carne de cerdo, sobre todo de la barriga, la panza, frito, crujiente y tierno por dentro. Riquísimo. Buenísimo. Riquísimo. La fortaleza Osama. Pablo. Ñuño, ¿cómo estás? ¿Todo bien? La zona colonial, que fue fundada en el 1496 en la parte oriental del río Osama. Están ustedes en la primera fortaleza de América. Usted hizo para defender la ciudad en caso de ataque de piratas o bucaneros. Aquí nos gusta el béisbol y el básquetbol. Cacao puro. Sale de aquí, de la mazorca de cacao. Primera maquinita, que se llama tostador. ¿Qué hace? Tostar la semilla aquí adentro durante 25 minutos y luego separar la granilla de la cáscara. Sale el chocolate ya muy fino y se bate y se calienta el chocolate.
Ese es un chocolate 100% orgánico, de cacao, donde se coloca en el molde que queramos hacer. Salud. Salud. Y vamos a disfrutar de estas maravillosas vistas antes de la cena. Perfecto. A ver, ¿qué animado estás? ¿A dónde vamos? Pues vamos al restaurante más típico de la ciudad de Santo Domingo, en plena zona conoriana. Hola, ¿qué tal? Aquí les presento nuestra típica mesa dominicana. Una empanadilla que aquí se llama catidía, de harina de yuca, la croqueta típica, se hace con chivo, que es la cabra, y de otra cosa que es maravillosa que se llama mojito de chinola, que es la maracuyá, que es un trago espectacular. Pues muchas gracias a los tres por recibirnos en vuestro país. Seguid sonriendo y bailando con esas ganas. Gracias. Chao. Este es el primer proceso y lo que estamos haciendo ahora pues, es recolectando solo los frutos maduros. Dejamos los verdes y los que están semimaduros para la próxima recolección. ¿Cuántos sacos soléis hacer al día, César? Pues normalmente podemos hacer 200 cajas plásticas, 250, depende. ¿Cuál es el siguiente paso? Lo que vamos a hacer es a sumergirlo con agua durante 16 horas. Mientras tanto van a quitar todo ese grano ligero que flota, porque son granos imperfectos. Y ahora lo que vamos a hacer es a pasar el despulpe. Vamos a poner el café en esa tolva y ya empezamos el proceso de despulpe. Esto le llamamos camas africanas. Es el café encima de un zarán durante 30 días aquí bajo sombra. Aquí es la culminación de 9 meses de trabajo. Y lo que hacemos es seleccionar los pequeños defectos que puede tener el café. Yo estaba hablando. ¿Lo ves? Ya está. ¡Cállate la boca! Si no sabes que uno está hablando ni al mar. Chunga, relájese. Siempre hay una discusión aquí tremenda. Chunga, ¿tú sabes lo que significa tu nombre en España? Eres peligrosa. ¿Qué me estoy pasando? Una vez las muchachas seleccionan el café, tenemos un café verde totalmente uniforme y homogéneo. Lo tenemos durante 90 días descansando en bodega antes de ser exportado. Es uno de los secretos mejor guardados que tiene la isla, ¿no? Está el Parque de la Yaragua, que hay la laguna de Oviedo y también la Bahía de las Águilas. 21 islotes y aquí se hospedan los flamencos en la época de invierno del norte de Estados Unidos. ¿Qué tal? Saludos. Tenemos animales para allá por la costa y venimos... Usted no es fácil, ¿no? ¿Podría subirme al caballo? Vienen de lejos, sí, correcto. Sí. No sé si hay... Aquí el paso, que no se traiga. tenemos en la mesa. Bueno, tenemos un mofongo de lambí, que es de la carne de la concha que está hecho con plátano. A ver... Me recuerda mucho al calamar. Sí, es la misma textura. Está buenísimo, nunca había probado.